de Mateo capítulo 11, versículo 20. Por favor, Mateo 11, versículos del 20 al 24. Mateo 11, versículos 20 al 24. Vamos a leer, hermanos, en esta porción, en Mateo 11. Vamos a tener la lectura aquí en esos 4 versículos. Mateo 11, versículo 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras solas. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiero en esta tarde, hermanos, quiero tratar el tema un pecado muy vil y bajo. El pecado desagradable para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, venimos ante ti para pedirte que tú nos hables, Señor. Para pedirte, Señor, que tú nos santifiques, oh Dios, tu palabra, Dios. Háblanos en esta hora, Señor. Trae a nuestro corazón una convicción para poder servirte y para seguirte, Dios, con todo nuestro ser. Te suplicamos, Señor, que obres de una manera especial sobre cada uno de nosotros. Bendiga este mensaje, Señor. Que aquellos quienes van a recibir su palabra, Dios, o van a escucharla, Dios, que el Espíritu Santo pueda tocar y hacerlos, llamar la atención para hacer los cambios necesarios, Dios, en nuestras vidas. Háblanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pecado vil y desagradable. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo está con los discípulos y está recriminándole a los fariseos y a las personas que venían juzgándolo porque él comía y bebía con los publicanos y pecadores. Pues él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que Jesús estaba metido en las fiestas o metido en el pecado con los publicanos y pecadores. Esa es una cosa, y otra cosa es buscarlo para ganarlo. ¿Cómo vamos a ganar a alguien si no vamos a esa persona? ¿Cómo vamos a hacer algo si no tratamos de entablar una relación? Entonces, el Señor Jesucristo fue acusado, hermanos, injustamente sobre esto. Y el Señor, hermanos, le dice el versículo 16 del capítulo 11, dice: ¿mas a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Le parecía extraño que comiera miel silvestre y que comiera langostas o grillos, por así decirlo, como decimos acá nosotros. Y decía que demonio tenía, no comía, se abstenía de todo. Pero dice: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada, es decir, por el resultado de su predicación, el resultado de su trabajo. ¿Okay? Entonces, él empieza a reprochar y a reconvenir a las ciudades, hermanos. Versículo 20.
Entonces comenzó a reconvenir o a regañar a las ciudades en las cuales habían mucho de sus milagros, había hecho, perdón, muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, porque no se habían arrepentido. Un pecado vil y desagradable. El pecado, hermanos, que el Señor les reprocha es la falta del arrepentimiento. Su falta de arrepentimiento, hermanos, es el pecado más detestable. Es, hermanos, es un desprecio, hermanos, hacia las misericordias de Dios, la falta de arrepentimiento, hacia el mensaje que el Señor da, hacia la obra que Cristo vino a hacer y hacia la misma obra de Dios Padre. Estaban echando por tierra todo, hermanos, lo que Dios quería hacer con ellos, su falta de arrepentimiento. Y esta, hermanos, era la actitud que tenían ellos, pero su falta de arrepentimiento, hermanos, nada más era por su indiferencia. Y ese es el pecado, hermanos, la indiferencia. Ese es el pecado, hermanos, la indiferencia. El Señor dice en Lucas 13, versículo 3 al 5, que, hermanos, Lucas 13, del 3 al 5, que, hermanos, es importante y es necesario, es indispensable que una persona, para obtener salvación, para obtener el perdón de sus pecados, es indispensable que la persona se arrepienta, hermanos. Respondiendo Jesús dice, les digo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Hermanos, el arrepentimiento es indispensable para que una persona pueda alcanzar salvación. El arrepentimiento es la contrición por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento, hermanos, es sentirse vil. El arrepentimiento es sentirse sucio por lo que una persona ha hecho, porque su conducta ha sido detestable ante los ojos de Dios. Siente que ha fallado a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, a ese Dios amoroso. Y el arrepentimiento, hermanos, lo que hace en nuestras vidas es humillarnos, es pedir perdón, es restituir lo que hemos hecho, es darle la espalda al pecado. Pero esta gente, hermanos, en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, fueron indiferentes ante el mensaje, hermanos. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de los apóstoles, era un mensaje de arrepentimiento. Vaya, por favor, a los capítulo 3 de Mateo, versículo 2, dice la palabra de Dios diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje de arrepentimiento, de volverse hacia Dios. El mensaje de los discípulos y del propio Jesús fue también el mensaje de arrepentimiento. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, cuán importante es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay una contrición, si no hay una humillación por el pecado, hermano, déjeme decirle, no hay salvación. Porque es importante que la persona vea su pecado tal y como Dios lo ve, como algo tan sucio, algo tan detestable ante sus ojos. El Señor, hermanos, usa ahí en Mateo capítulo 11 el ejemplo de la música, ahí en los versículos 16 y 17, hermanos, dice, más a qué compararé a esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentaste. Dice que él les puso toda clase de música, hermanos, música festiva y no bailaron. Le tocaron música de endecha, de lamentación y no se lamentaron.
Y había, hermanos, una indiferencia, un desacuerdo y una falta de orientación hacia las cosas de Dios, que el pueblo, como quien dice, ante el mensaje de Dios, como decimos nosotros aquí en Panamá, ni fu ni fa, ni una otra, ni una cosa ni la otra. Una indiferencia, hermanos. En nada, hermanos, fueron afectados. Por eso Jesús les reconviene ahora. Al principio de su predicación, él predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora, hermanos, le reprende. Ahora le regaña. Ahora, hermanos, su predicación tomó un tono más alto y más severo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos fueron indiferentes, hermanos. La falta de indiferencia de ese pueblo, hermanos. Así también muchas personas, hermanos, así como las ciudades de Corazín, las ciudades de Betsaida y las ciudades de Capernaum, son indiferentes, hermanos, ante la predicación del evangelio. Gente puede escuchar muy atentamente la predicación de la palabra de Dios. Gente puede sentarse detrás de un televisor o un teléfono hoy en día con tanta tecnología. Puede sentarse y escuchar la predicación y escuchar que el predicador está hablando sobre ciertos pecados que a la persona que está recibiendo el mensaje lo está identificando, le está señalando o está poniendo, como decimos, el dedo en la llaga. Y gente, hermanos, es la indiferencia de la gente los hace esforzarse en mirar hacia otro lado, en resistir a lo que Dios está pidiendo, que se arrepienta, que cambien, que dejen sus malos caminos, que dejen sus malas sendas. Es la indiferencia, esa actitud, hermanos, del ser humano hacia las cosas de Dios, hacia la indiferencia, hacia lo que Dios quiere para con cada uno. Es lo más detestable, hermano. Es lo más repugnante y es digno de condenar. Yo he ido a lugares, yo he ido a campos y he ido a barriadas en donde la gente simple y sencillamente no les interesa escuchar, no quieren tomar ninguna decisión, es una indiferencia. He hablado con gente que me ha dicho: yo quisiera arrepentirme, yo no quiero la condenación. Ajá. Quisiera tomar esa decisión, se sienten afectados en sus corazones. He hablado con personas, pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta, hermanos, que nuestro país está plagado de tanto conocimiento, pero la gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Estoy viendo, hermanos, he visto, hermanos, y veo muchas veces gente que no quiere tomar la decisión porque más adelante dicen: voy a fallarle a Dios. ¿Quién no le falla a Dios? Todos les fallamos a Dios. Dios no quiere que si tú le vas a fallar o no. Dios lo que quiere es que des el paso de arrepentimiento. El no darlo es tener una actitud de falta de arrepentimiento. Pedro le falló a Dios. Pablo en su momento falló a Dios. Juan y tantos más en su momento le fallaron a Dios. David le falló a Dios. Pero si hay algo que podemos notar en ellos es que ellos dieron el paso, hermanos. Ellos dieron el paso. ¿Sabe qué? La gente está, hermanos, colmando la paciencia de Dios por la indiferencia. Él les reconvino a estas ciudades, hermanos, su actitud, su indiferencia, porque no tuvieron una actitud, no se compungieron en su corazón, no tuvieron una actitud de arrepentimiento para con Dios. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que veamos en segundo lugar, vimos primeramente, hermanos, el pecado que se le reprocha, su indiferencia, su falta de arrepentimiento. En segundo lugar, hermanos, las circunstancias agravantes de su pecado.
¿Cuáles fueron las circunstancias agravantes del pecado? Dice el versículo 20 de Mateo capítulo 11, dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido. Imagínense, la ciudad de Sodoma, una ciudad perversa, habría permanecido hasta el día que estaba Jesús. ¿Cuáles fueron las circunstancias agravantes, hermanos? Hermanos, si había un agravante en los para que el Señor les recriminara, hermanos, su falta de arrepentimiento, su falta de cambio, hermanos, era los milagros que habían sido hechos en estas ciudades. Posiblemente en la ciudad de Corazín había sido el lugar de aquel famoso sermón del monte en los capítulos 5 de Mateo en adelante. En Capernaum, ¿qué no hizo el Señor en esta ciudad allá al norte del mar de Galilea? La pesca milagrosa según Lucas capítulo 5, ahí con la barca de Pedro. El endemoniado que fue sanado en Marcos 1. La suegra de Pedro que fue sanada en Mateo 8. El siervo del centurión, aquel centurión que mandó a llamar a Jesús para que viniera a sanar su siervo. Cuando ya se está acercando, manda a otro siervo y le dice: no soy digno que entres debajo de mi terrado. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el siervo fue sanado porque el Señor lo dijo. Y el Señor elogió la fe de ese centurión, que era un extranjero, era un romano, era un soldado romano, no era ni siquiera de Israel. El paralítico fue sanado en Marcos 2, ahí en Capernaum. La mujer que padecía de flujo de sangre fue sanada. La mujer, eso está en Mateo capítulo 5. La hija de Jairo, resucitada en Lucas 8. Los dos ciegos sanados también en Mateo 9. El endemoniado mudo fue sanado también en Mateo 9, versículo 32. El hombre de la mano seca, que tenía su mano seca, hermanos, en Mateo 12, fue sanada en Capernaum. El endemoniado, oiga bien esto, el endemoniado ciego, mudo, endemoniado, ciego y mudo fue sanado también. Que dijeron: nunca en Israel habíamos visto algo semejante. El tributo en el templo fue ahí en la ciudad de Capernaum, cuando Pedro le dijo: toma un anzuelo y ve, y el primer pez que saca vas a sacar 2 monedas. Y ahí Pedro lo hizo, hermanos, ese milagro, hermanos, el discurso del pan de vida en Mateo 6 en Capernaum. Hermanos, cuántos milagros, imagínense, tantas obras, tantas cosas anunciaban, tantos milagros anunciaban que Jesús, hermanos, era el Mesías, era el Cristo, el Rey de Israel anunciado. Pero ellos así, indiferentes. En Betsaida, hermanos, posible lugar de la alimentación a los 5,000 hombres. Un ciego sanado también, según Marcos 8. ¿Qué más querían? Qué terrible, hermanos. Ahora, hermanos, ellos son igualitos a ti, a mí. Ellos son igualitos a nuestros pueblos, hermanos. Son igualitos va a los campos del interior y la gente indiferente hacia el evangelio. No, eso es una de la religión. Esos son de la religión. Y no quieren tomar una actitud de arrepentimiento
hacia lo que Dios le está diciendo, hacia que tienen que cambiar sus vidas de idolatría y paganismo e inmoralidad y buscar volverse a Dios de todo corazón. El Señor compara estas ciudades de Corazín y de Betsaida con las ciudades paganas vecinas de Fenicia, Tiro y Sidón. Eran ciudades que eran idólatras, eran ciudades que no conocían al Dios verdadero, y las compara y las hace peor que ellas. Dice el versículo 21, note lo que dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza? Lo hubieran hecho, hermanos, prontamente. Lo hubieran hecho prontamente, así como fue en Nínive cuando Jonás salió del pez y fue a predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la gente se arrepintió en silicio y en ceniza. Todos, fue un arrepentimiento al extremo que inclusive colocaron este vestuario de luto, de arrepentimiento, incluso a los animales, a los niños pequeños, todas las personas, hasta el rey. En Nínive se arrepintieron tiempo, así de rápido. Prontitud. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo veo una indiferencia en nuestro país hacia el evangelio. Veo una indiferencia, hermanos, en muchas personas que están medio que acomodadas. La indiferencia hacia el evangelio. Muchas personas, hermanos. Y por eso nos ha venido todo esto de la plaga. Por eso muchas personas ahora que han perdido su trabajo deben estar pensando que Dios está haciendo algo. Me llamó la atención el día de ayer. El día de ayer salimos a compartir tratados aquí en el área de la Cabima, en nuestra área. Y repartimos cantidad de tratados. Fueron muy escasos los que rechazaron. Y si yo pude ver y pude analizar y pude discernir algo, es que Dios está trabajando en esta pandemia para que la gente se vuelva a Dios. Tú vas y muchas veces la gente te rechaza la palabra de Dios. Pero el día de ayer, el día sábado ayer, pocos fueron los que rechazaron. Pocos fueron los que menospreciaron el mensaje de salvación. Déjame decirle, hermanos, Dios está tratando, hermanos, con nosotros. Oh, Capernaum, es peor que la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque si en las ciudades de Sodoma y Gomorra se hubieran visto todos los milagros que Jesús había hecho, Jesús da la promesa que esa ciudad hubiera permanecido hasta sus días. Imagínense la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo calificamos la ciudad de Sodoma y Gomorra? Cuando hablamos del homosexualismo y del pecado en extremo, hablamos de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las tenemos como ejemplo del juicio de Dios. Las tenemos como ciudades perversas. Pero ellas se hubieran arrepentido. Si esas personas, esos hombres perversos, se hubieran arrepentido, si ellos hubieran visto los milagros que Jesús hizo, si hubieran escuchado el mensaje, que Jesús hizo y los milagros que Jesús hizo, Dios las hubiera preservado porque se hubieran arrepentido. Hay gente que en verdad no son tan malos a la vista de los ojos de los hombres. Y de verdad hay gente que no es tan mala. Sí, a comparación con criminales, con gente de diferentes lugares que asesinan, que violan, que matan, no son tan malos. Pero déjame decirte, si tú no te arrepientes, Dios te hace peor. Si tú no te arrepientes de tu pecado, Dios te hace peor que los habitantes de Sodoma y de Gomorra.
la indiferencia, porque todos tenemos pecados. Y la gente de ciudad de Capernaum y de Bethsaida y de Corazín no eran tan paganos, por así decirlo, como las ciudades de Fenicia, Tiro y Sidón. No eran tan perversas como las ciudades de Sodoma. Pero Jesús las consideró peor por su falta de arrepentimiento. Porque esas ciudades no tenían a nadie que les predicara. Porque esas ciudades no tuvieron a nadie que le tocara las puertas, que nadie que les hablara de su pecado, que nadie que le diera un testimonio de Dios. Ahí solamente, hermanos, en las ciudades de Sodoma estaba Lot. Pero Lot, ¿qué iba a hacer? Si Lot se había dejado llevar por la vida mundana. Por eso, hermanos, esa ciudad pereció, porque allá había un cristiano y no hizo nada. Ese es otro punto. Y dice la Biblia, hermanos, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o sea, edificios, eso me recuerda a la ciudad de Panamá, tantos edificios, tanto lujo. Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto me lleva, hermanos, a meditar en tantas cosas. Primeramente, hermanos, cada persona, y aquí voy a hablar a la iglesia. Primeramente, cada persona en el mundo que escucha el mensaje del evangelio y lo rechaza, será condenada de forma más dolorosa. Cada persona que escucha el evangelio y lo rechaza por cualquier razón que sea, porque no estoy preparado, porque no quiero creer, porque no quiero dejar el pecado, no lo quiero soltar. Escúcheme usted, si usted no tiene a Cristo, si usted escucha el mensaje, ya ha escuchado la salvación, el mensaje de salvación, la Biblia dice que su pecado su condenación será más dolorosa que incluso la condenación para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y es una condenación, no estamos hablando de la condenación, que el juicio que vino cayó sobre la ciudad. Esa es una cosa, hermanos. Pero otra cosa es en el día del juicio. Porque después del juicio viene la condenación en el lago de fuego. Según Apocalipsis 20, versículo 13, que dice la palabra de Dios que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y en la condenación hay niveles y grados de castigo. Porque aquí será más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las ciudades de Capernaum, de Tiro y de Sidón. Si usted que escucha el mensaje de salvación y usted todavía no se ha arrepentido y usted está escuchando el mensaje de salvación, no lo pase por alto, arrepiéntase, porque si no, su castigo será más doloroso. Note lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, la carta a Romanos, por favor, allá en Romanos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su amabilidad te guía al arrepentimiento. Dios es paciente. Dios no ha acabado contigo así. Pero dice, pero tú por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras iras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Una persona que no se arrepiente
y escucha el evangelio una vez, está atesorando ira. Escucha el evangelio 2 veces, está atesorando más ira. Escucha el evangelio 3 veces, está atesorando más ira. ¿Sabe por qué? Porque es injusto que tú escuches el evangelio 1 y 2 y 3 veces cuando hay gente en el otro lado del mundo que ni siquiera una sola vez ha escuchado el evangelio. Es injusto. Y tú lo menosprecias y lo pasas por alto. Y pasas por alto la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando hay otra gente que ni siquiera una sola vez. Es injusto. A veces le hablamos a un familiar y una y otra vez y otra vez y otra vez. Y les hablamos porque los amamos. Pero tú que haces eso, estás atesorando ira para el día de la ira. Dice la palabra de Dios. Ira para el día de la ira. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Yo me imagino cuántas personas, incluso en la propia iglesia, están atesorando ira para el día de la ira porque saben que no son salvos, tienen duda de su salvación y no arreglan su situación con Dios. Atesorando más ira. Qué triste será toda su vida en la iglesia y estarán en el infierno porque realmente nunca... No, la salvación no es por la iglesia, la salvación es por Cristo. Si realmente tomases esa decisión, como pedirle a Él como tu Salvador personal, que entre en tu corazón y te limpie. Cada persona en este mundo que escucha el mensaje del evangelio y lo rechaza, será condenado de forma más dolorosa. La siguiente cosa, hermanos, que me lleva a meditar es que, déjame decirte, hermano, iglesia, cada pueblo que deje de escuchar el evangelio, nosotros seremos responsables por ellos. Cada pueblo que deje de escuchar el evangelio, nosotros somos responsables ante Dios por ellos. Porque la Biblia, hermano, nos dice a nosotros, id y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacer accesible el evangelio a las personas en el mundo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay, cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y Dios nos va a hacer responsables. Seremos responsables por ellos. Dice la Biblia que Dios va a demandar su sangre por nosotros, sobre nosotros. Somos responsables. Ahí, como dije, hermanos, en la ciudad de Sodoma y de Gomorra había una familia y esa familia había perdido su influencia. Había perdido su poder espiritual. Y no habían hecho nada para alcanzar a la gente. Ni siquiera 10 justos se encontraron en esa ciudad y Dios los condenó. Somos responsables. Mira, no estoy juzgando a Lot. Es un ejemplo para nosotros. Es un desafío para mí. Es un desafío para ti, hermano, hermana en Cristo. Es un desafío para nosotros y que veamos, porque Dios va a pedir cuentas a cada uno, hermano. Pero Dios nos está haciendo responsable de la gente alrededor nuestro. Cada persona que deje de escuchar, cada pueblo que deje de escuchar, seremos responsables ante ellos. Ante Dios, perdón. La siguiente cosa, hermanos, que me lleva a meditar. Estaremos frente a la gente, ante pueblos, ante comunidades, juzgando, recriminándole su incredulidad o recibiendo recriminación porque no hicimos nada, por nuestra indiferencia. No la indiferencia de ellos, sino por la nuestra. Mire, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 29. Lucas 11, versículo 29, hermanos. Otra vez, estaremos frente a la gente, ante pueblos, ante comunidades, ante familiares, juzgando y recriminándole su incredulidad o recibiendo recriminación, porque nunca le dijimos nada. Lucas 11, 29, hermanos, dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta gente es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación.
La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Imagínense los judíos, esta generación que estaba frente al maestro, frente al Señor, al Mesías, frente a Jesús, el Hijo de Dios, esa generación que lo rechazó. Esa generación va a tener, hermanos, testigos que van a venir, dice, gente de los confines de la tierra. La reina de Sabá y los ninivitas van a ir y la van a condenar por su incredulidad. Ellos la van a condenar porque ellos sí, ellos creyeron. Una vino, se esforzó para creer, para ver por sí mismo, para constatar por sí mismo, por sí misma, las cosas de Dios, la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, y ella fue salva porque ella creyó. Una gentil. Los ninivitas vendrán porque a ellos Jonás, el misionero, les predicó y creyeron, y vendrán. Y ahí se le van a recriminar su incredulidad. Tú y yo estaremos frente. Mira, piensa conmigo esto, hermano. Tú estarás frente, en el día del juicio, frente a gente. Tú y yo estaremos frente a gente que conocemos, que vamos a la escuela, a la universidad juntos, ¿sí? Que vas al trabajo todos los días, que vas familiares, personas, vecinos, y podrás decir: Dios, yo le hablé a él, yo le hablé a él. O ellos te van a decir: él nunca me habló, él nunca me habló. ¿Sabe por qué, hermanos? Me temo, hermanos, que vamos a estar avergonzados muchos por la indiferencia, por el mismo pecado de esta gente, hermanos. La indiferencia. ¿Cuántas veces somos movidos en una predicación? Hay gente, hermanos, que ni siquiera viene al altar, que está en la iglesia, que está escuchando la predicación, está escuchando la exhortación, y ni siquiera, hermanos, mueven un dedo, hermanos. Indiferencia para todo, hermanos. La indiferencia es lo que está carcomiendo la iglesia hoy en día. No somos movidos en esa pasión por Dios. No somos movidos a hacer la voluntad de Dios. No somos movidos en lo absoluto a buscar, a querer servir a Dios, a querer ser más efectivos en nuestra predicación. Si estamos ganando almas, Señor, ¿por qué no puedo ganar almas? ¿Por qué no puedo salvar a alguien? Yo sé, hermanos, que la salvación la hace Dios en el corazón. Pero tal vez me falta más oración, Padre. Tal vez me falta más pedir más, ser llenos del poder de Dios. Yo quiero ver gente salva a mi alrededor. Yo quiero ser transformados y cambiados. Pero es la indiferencia que está carcomiendo la iglesia. Salimos de la iglesia igual. No tenemos testimonio, no tenemos poder, no hay una pasión porque podamos servir. Hay una indiferencia, hermanos, y si algo está haciendo esta pandemia, hermanos, es crear más indiferencia, es cerrar los ojos de tantos cristianos, hermanos, que deberíamos estar deseosos por trabajar, por servir, por hacer más por la obra de Dios, viendo todo lo que está pasando, pero somos tan indiferentes que estamos más metidos ahí comiendo, viendo televisión, en los juegos, que estar preocupados por la causa de Cristo, hermanos. Están matando, hermanos, el espíritu de la iglesia.
El espíritu de la iglesia. Estamos más preocupados, como decía Ageo, por tener nuestras casas adornadas. Estamos más preocupados por mejorar nuestro estatus o por mejorar ciertas cosas, hermanos, que por la causa de Cristo. Es una diferencia hacia la causa de Cristo. Ni siquiera nos comprometemos a dar a misiones pudiendo. Yo entiendo, hermano, los que no pueden, el que no perdió, que perdió su trabajo y no tiene, hermano. Yo entiendo, hermano, pero hay quienes pueden hacer, hermanos, por la causa de Cristo, pero la indiferencia, hermano, la indiferencia, las que le llevó a los sacerdotes cuando los magos preguntaron cuando nació Jesús, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y a ellos no les importó nada. Estaban bien cómodos donde estaban, reinando ahí en su Sanedrín. Ellos no les importó. Nació el judío, el Mesías nació. Ya se hubieran dado cuenta porque había profecía cuando nacía exactamente. Pero la indiferencia, hermanos, no les importó. A pesar de que sabían las escrituras dónde nacería, cuándo nacería. Pero las indiferencias de esos religiosos los llevó a nada, hermanos. Y así están muchos jóvenes en la iglesia, una indiferencia hacia las cosas de Dios. Muchos hermanos en la iglesia, hermanos. Estaba escuchando el testimonio de un pastor que uno de sus diáconos se fue al mundo, hermanos, en esta pandemia. Si algo está haciendo esa pandemia, está enfriando los corazones de la gente, hermanos. Está enfriando los corazones de la gente. Muchos corazones están fríos. Si algo está estorbando en nuestras iglesias, hermanos, es la indiferencia hacia las cosas de Dios. El Señor le recriminó tantas cosas que había hecho. Hermanos, cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas te ha sacado Dios? Yo no puedo olvidar. Yo no, jamás, hermanos, en diferencia del pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos, esos días estudiamos en el templo. La fiesta de los tabernáculos nada más es un recordatorio de todo lo que ellos vivieron, de cómo salieron de Egipto, de todo lo que vivieron, de cómo Dios sustentó. Yo no puedo olvidar, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida. De aquella vida fea y vana que tuve. Yo no quiero volver atrás. Soy feliz en el servicio del Señor, estoy feliz en la vida en Cristo. Y anhelo más. Quiero que Dios haga más cosas en mi vida. Yo no puedo ser indiferente como si nada pasó en mi vida. No, pasó. Vine a Cristo, Dios me perdonó, me limpió. No podemos ser indiferentes, hermano. La indiferencia en muchos hogares. Indiferencia a la Biblia, indiferencia a la oración. Es un pesar, es una pesadez, las cosas de Dios. Es una pesadez. Pero pasan horas y horas ahí en la computadora viendo tantas tonteras en el Facebook, en el Instagram, tantas babosadas que perdemos tiempo, hermano. Indiferencia a la Biblia, hermanos. Indiferencia hacia las cosas sagradas de Dios. Yo me temo que muchos en ese día vamos a estar bien avergonzados por desprecio a las cosas, a la casa de Dios. Desprecio a la casa de Dios, de indiferencia a la casa de Dios. Indiferencia es lo que mata, hermanos. Es un pecado detestable. Es un pecado que a Dios le causa repugnancia. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, te prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Qué palabras, hermanos. Por la indiferencia. La indiferencia. Dios nos ayude, hermanos. Dios quiere seguir haciendo la obra entre nosotros.
Hay gente que dice, cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Hay gente que dice, hermanos, ahorita mismo no vamos a la iglesia, no se supone, está bien. Pero si te llaman a trabajar, ahí sí vas. ¿Mm? Ahí sí va corriendo. Yo prefiero enfermarme en la iglesia que enfermarme en un trabajo. Si tengo que escoger, lo hago así. Y ahí vemos en dónde ponemos a Dios. Pero vamos al súper. Ahí hay un desorden. Le seguimos yendo a la iglesia. No, ahí está el peligro. Es Dios el que nos cuida, hermano. Dios es el que nos guarda. La hermana Rosalina es un testimonio de eso, hermano. Y no estoy hablando de ser imprudentes. En la iglesia estamos tomando las medidas. Estamos tratando, nos estamos esforzando por ver cómo podemos mejorar. Pero nada más quiero animarle, hermano. Que la iglesia, hermanos, no se deje enfriar por esto de la pandemia, hermanos. Y que busquemos más a Dios. Tu corazón está frío, te has apagado, no lees tu Biblia, no meditas. Hermano, es tiempo de que nos volvamos a Dios de todo corazón. Si tú no te has arrepentido, toma la decisión. Toma la decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Pídele a Dios que venga a vivir en tu corazón. Que te salve. Si no lo has hecho, hazlo en esta hora. Invítale al Señor en este momento a pedirle a Dios. Pídele a Dios que te perdone, te salve. Haz conmigo esta oración si quieres recibir a Cristo. Amado Dios, gracias te doy por tu palabra, Señor. Sé que te he fallado, que he pecado contra ti. Reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados en la cruz. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Mi indiferencia, que no me he querido arrepentir. Perdona mi dureza de corazón. Y dame un corazón contrito y humillado para amarte, para seguirte y para servirte. Gracias por derramar tu sangre. Así oramos, seguimos orando. Hermano, hermana, si Dios le ha hablado, pídale perdón a Dios. Si ha habido indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia las almas, hacia las misiones, si ha habido indiferencia hacia la Biblia, hacia la casa de Dios, hacia congregarse, si ha habido esa indiferencia, piensa en tus vecinos, piensa en tus familiares, piensa en las gentes que tú y yo vamos a dar cuenta. Dios nos está haciendo responsables. Pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón porque hemos sido indiferentes. Dios nos habla en la predicación y no queremos cambiar. No queremos mejorar. Dios, perdónanos. Límpianos, Señor. Danos un corazón tierno, un corazón amoroso para las cosas de Dios. Que amemos tu palabra, que amemos la iglesia, que amemos los hermanos, que amemos la obra de Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.